Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo sea ministrada directamente por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, hoy vamos a analizar el Salmo 53, se llama Insensatez y maldad de los hombres. También podría decirse que Dios, que es fiel, libra a su pueblo de los necios. Este salmo tiene por título al músico principal sobre Mahalat, Masquil de David. Mahalat era un término musical y pues hay autores que especulan que podía ser una melodía conocida con la que se cantaban los salmos, como una tonada especial. Dice Masquil de David, es un término que significa instrucción, es decir, estos salmos dan instrucciones para el remanente fiel que sí entenderá. O sea, son únicamente exclusivos, son las instrucciones para las personas que entienden la palabra, ¿sí? Los sabios es para los entendidos, para los que conocen, ¿sí? El Salmo 88 también es otro salmo establecido en Mahalat, ¿sí? En ese término musical. Este Salmo 53 prácticamente la repetición del Salmo 14 que habla de la necesidad y corrupción del hombre. También es un Salmo de David, pero mire que en el versículo 1 dice, en el Salmo 14 dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, hace esa amonestación. Y en el Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Entonces mire que son dos salmos muy similares, ¿sí? Probablemente estos salmos fueron escritos para darle fe y el valor a Israel en medio de un desafío de toda la nación como la amenaza de una invasión o un asedio, ¿sí? Entonces ahí estamos diciendo eso. Entonces, el Salmo 53 en sí nos recuerda que es posible que uno diga en su mente no hay un Dios y sin embargo negarlo en su corazón y en su vida, ¿cierto? Usted nega a Dios desde su vida, de la forma como usted lleva su vida, ¿verdad? No es solamente que diga, es que hay personas que es que yo soy ateo, es que no, es que usted lo niega en su corazón y lo niega en su vida y su vida no está acorde a lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí este salmo esto. Uno puede creer en Dios en teoría, hermano, pero ser un ateo práctico en la forma en que se vive, ¿sí? Es mirar, recordemos ese Salmo 19 que está con los mandamientos y los estatutos que el Señor quiere, hermano, para usted y para mí. ¿Qué pasaba en este salmo? Era el contexto específico, la parte histórica es la guerra, ¿sí? Y los enemigos de Israel ridiculizaban la posibilidad de derrota, argumentando que su Dios no existía, le decían a los israelitas. Además, los israelitas eran un pueblo que venía de la esclavitud muchos años, no eran guerreros, no eran de alta estatura, y fuera de eso estaban apegados a Dios en una época en que habrían cantidad de deidades y ellos entonces los ridiculizaban, estos pequeñitos que no saben ni pelear y van a decir que Dios no les va a dar la victoria, ¿cierto? Esa ilusa convicción recibe una respuesta contundente en la última frase del verso 5. Dice, los avergonzaste porque Dios los desechó. A pesar de que se burlaron de su Dios, a pesar de que los ridiculizaron, Dios le dio la victoria, hermano. Mire, cuántas veces
El Padre hace eso con nosotras. Las personas nos ridiculizan, nos dicen, ve, ahí está evangélica y no sé qué, y esta mire, ta. Pero el Padre, tarde o temprano, nos va a dar la victoria, ¿verdad? Este salmo es un salmo a tres voces, es un salmo corto, tiene solamente 6 versículos, pero en esos versículos hay un lamento del pueblo cuando habla de la maldad de los hombres, se lamenta el salmista, se lamenta. También hay un decreto de victoria y en ese versículo 5. Y como siempre está esa voz de fe que tiene el pueblo. Entonces recordemos, era un pueblo que estaba en guerra y clamaba a su Dios. La primera voz entonces, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Ese es el lamento que hace el salmista, ¿sí? El hombre que niega a Dios es un necio. ¿Por qué? Porque está negando lo que es evidente, hermano. ¿Quién vino aquí a hacer todo esto? ¿Sí? Lo está negando. Y cree en un efecto tremendo sin causa. Niega la autoridad moral en el universo. Cree solo en lo que puede ver, probado con el método científico. La fe, recuerden, es la certeza de lo que no vemos, hermano. Cuando nosotros nos dedicamos a creer y a vivir por fe, Dios está ahí con nosotros. Nosotros no tenemos ver. Nosotros el Espíritu Santo no lo vemos, pero lo sentimos en nuestro corazón. Toma una posición dramática y perdedora con su suposición de que Dios no existe. Se niega a dejarse persuadir por los numerosos y poderosos argumentos a favor de la existencia de Dios. Hay personas así, ese es el necio. Y entonces dice que no hay Dios, que eso es mentira, que él es ateo y se queda calladito. Bueno, bendito sea Dios. Pero él, en ese lamento, el salmista dice que hicieron abominable maldad. Abominable es odioso, es aborrecible. Se dice de todo lo que por temperamento, por sentimiento, por inclinación personal aborrecemos y despierta nuestra aversión. Eso es abominable, es odioso, ¿sí? No hay quien haga bien. Luego dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hermano, en Génesis 6:12 dice, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios nos mira, Padre. Desde el Génesis hasta hoy Dios nos mira. Dios sabe nuestros pensamientos, Dios sabe nuestros caminos. Dios sabe con quién relacionamos, Dios sabe qué hacemos bien, Dios sabe qué hacemos mal. Y volvemos a ese libro de las memorias donde están escritas todas sus acciones y todas las mías. Luego dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, le dice. No tienen conocimiento de todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. La palabra hebrea abón es otra palabra para el pecado, pero con un matiz diferente. También lo traducimos como iniquidad. O sea, dice, no tienen conocimiento todos los que hacen inequidad. Que pues eso, la palabra inequidad hable como otra dimensión. Abón
También se refiere a los resultados y a las consecuencias torcidas, las personas que sufren, las relaciones destrozadas, los ciclos de represalias que vienen de este comportamiento. Cuando somos abusados y se aprovechan de nosotros, estamos experimentando abón, iniquidad, pecado. Los autores bíblicos usan abón para describir un camino torcido o tortuoso. Entonces, no tienen conocimiento todos los que hacen abón, hacen maldad. Sí, ellos hacían maldad. ¿Sí? Ellos torturaban, se aprovechaban, se burlaban, eran abusados por sus contendores, ¿sí? Pero gloria a Dios, el Padre les dio la victoria al final. Hay una segunda voz que es solamente un versículo y es el decreto de victoria. El decreto de victoria dice: allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Mire, aquí hay una frase muy fuerte, dice: Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Muy probablemente a ellos les dio pavor, les dio miedo. Lo que era primero burla se convirtió en miedo. Mire, cuando usted acepta a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo empieza a hacer cosas en usted, lo primero que hacen es que lo ponen en tela de juicio. Se burlan de su ropa, se burlan de usted, se burlan de lo que habla, le critican, hermano. Es lo primero que uno empieza a experimentar cuando acepta a Cristo. Pero mire lo lindo que dice el Padre: donde había pavor, donde no había miedo, el Padre puso pavor. ¿Por qué? Porque muy posiblemente ellos vieron en la guerra cómo el Padre mismo ha esparcido los huesos del que puso asedio contra usted y contra mí. Eso hace el Padre. Él esparce, él procura y nos da las fuerzas para esparcir los huesos del que puso asedio contra nosotros y los avergüenza. Lo que una vez fue burla se convierte en vergüenza. Y eso mismo pasa con usted. Mire, todo eso que le decía a usted: ay, ya te dejaste convencer, ay, ya estás viendo dinero, ay, ya no bebes, ay, ya no tú. Esa misma persona después va a decirle a usted: ore por mí. Cuando ve cómo el Espíritu Santo empieza a obrar en usted, esa misma persona va a pedirle consejo, hermano. Mire, este es un mensaje para mis hermanos que están iniciando el mundo de una forma diferente. Para los hermanos que hace poco han aceptado al Padre en su corazón, mire, les va a pasar, hermanos, así mismo. Mire, en un principio la gente se va a burlar de usted. La gente va a menear la cabeza, la gente le va a decir cosas en burla. Pero esa misma gente, hermano, después le va a buscar para que usted ore por él, para que usted interceda con él ante el Padre. Es así. Amén. Hay una última voz que es la voz de la fe. Dice: oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Sión, ¿sabe que es la ciudad fortificada, la ciudad de Dios? Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. Mire, el pueblo estaba cautivo, por esos hombres guerreros que lo asediaban, que se burlaban de ellos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este no era un cautiverio babilónico. Muchas generaciones después del tiempo de David, aquí en cautividad, se usa en un sentido
general. Se habla de cualquier momento o situación en la que el pueblo de Dios está oprimido y atado. A esa se refiere esa cautividad. ¿Sí? Hacer volver el cautiverio en el sentido en que se admite en Job 14:10 y en Ezequiel 16:53. Es decir, de la liberación de la desgracia, de la liberación de la opresión. Y dice que Dios lo va a sacar a su pueblo de esa cautividad. Dios a usted lo va a sacar de la desgracia. Dios a usted lo va a sacar de la opresión. Solo déjese, hermano, tomar por Él. Solo deje, hermano, que Él enderece su vida. Solo ocúpese de las cosas del Padre y Él se ocupará de las suyas, hermano, sea cual sea su preocupación, sea cual sea su problema, su enfermedad, la situación en la casa, la situación que usted vive en su empleo, la situación que usted vive en su trabajo, la situación que usted vive en su familia, la situación que usted vive con sus vecinos, hermano, por dura, por trágica que a usted le parezca, el Padre le dice que Él lo va a sacar de ese cautiverio. Solo nos basta ser obedientes y seguir, porque Él en el desierto, Él nos acompaña. En el desierto, el enemigo, Dios permite que el enemigo haga ciertas cosas, pero en el desierto también está el Padre para ayudarle y sacarle de su cautividad, hermano. Luego dice, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Bendiciones, hermano. Suscríbase y dele like.